que despeja todas las dudas que muchas veces los medios quisieron instalar que no se iban a llevar a cabo, y me parece que aun cuando tengamos algún tipo de diferencia circunstancial o metodológica o de tiempo, el confederal es el ámbito y la discusión que tenemos que dar en las organizaciones sindicales. Lo segundo, creo que el compañero Hermida ha hecho un no sucinto, pero no por ello menos inteligente desarrollo de la situación actual, poniéndonos en autos desde el último confederal hasta la fecha. Y quizá mi observación tenga que ver con los tiempos y con las decisiones, no con el diagnóstico, el cual comparto en gran parte. Si bien es cierto que hoy el gobierno nos muestra aquellos brotes verdes de los que hablaba en el primer semestre de su gestión, no menos cierto es que son comparados contra el 2016, que es la nada misma, porque fue el desplome de la economía de la República Argentina a mano de un programa económico, político y social que devastó todos los índices económicos de la Argentina. Bastará tomar algún detalle menor, como no tan menor, pero lo digo irónicamente, cuando el ministro de Trabajo dice que se recuperó el empleo en la Argentina y los puestos de trabajo, y lo que hay que decir con claridad es que más de ese 70% son compañeros que tenían un empleo formal y hoy son monotributistas. Quiere decir que perdieron un empleo registrado con seguridad social a manos de poder tener una factura para preservar una obra social, para quizá facturar alguna changa que consigan. El resto del empleo fue formación de empleo público, que está bien que así sea. Yo siempre he sostenido que detrás de cada trabajador hay una política pública en el Estado. Y el poco empleo privado que generaron tiene dos características que vulneran la rica historia y tradición del movimiento obrero argentino. Son empleos eventuales o empleos de contrato a plazo fijo, cuando más del 90% en la Argentina el empleo es por tiempo indeterminado, producto precisamente de haber tenido un modelo sindical sólido, fuerte y que luchó siempre por los derechos de los trabajadores. Lo menos cierto es que, más allá que esos brotes verdes que el gobierno aspiraba al primer semestre y quiere mostrar hoy, no recomponen la situación de lo que nos ha pasado a los trabajadores. Y hubo una devaluación descomunal que impactó sobre los precios en una inflación superior al 40% en la Argentina. Hubo caída del salario real no recuperada en las paritarias. Hubo una apertura de importaciones que, con la sola lectura del presupuesto que acaban de presentar los ministros Duhovne y Caputo en el Congreso la semana pasada, nos damos cuenta que se incrementa en un 10% las importaciones en la Argentina. Quiere decir que vamos a tener menos trabajo en Argentina. Tampoco es menos cierto que hubo un impacto fenomenal en el bolsillo de todos los trabajadores a través de un tarifazo que a muchos compañeros nuestros lo pone en la situación de pagar servicios o comer cuando llega a fin de mes. No menos cierto es también que en este tiempo han continuado las intervenciones del Poder Ejecutivo tratando de condicionar las paritarias de cada uno de nosotros cuando nos hemos sentado a discutir. También, no menos cierto es que al día de hoy no hay una respuesta al pedido concreto del movimiento obrero a través de la expresión de los compañeros que están sentados en la mesa de discusión con el gobierno, y una recomposición para nuestros jubilados de emergencia, jubilados a quienes se les ofreció una reparación histórica que conlleva una quita sobre las sentencias que tienen. Lástima que el gobierno no tuvo la misma conducta con los fondos buitre cuando tuvo que negociar. A los jubilados sí, a los acreedores externos no. No menos cierto es que cada vez la deuda externa que está tomando este gobierno va a condicionar a generaciones y generaciones de argentinos. Y si a esto le agregamos el incumplimiento serial de este gobierno en materia de diálogo cada vez que se sentó con nosotros o a través de sus promesas electorales, podemos concluir definitivamente en que las condiciones objetivas por las que fuimos convocados al plenario de Ferro para decretar una medida de fuerza siguen aún plenamente vigentes. Pueden haber condiciones subjetivas que tengan que ver con el humor de la sociedad, el proceso electoral, pero las condiciones objetivas siguen siendo exactamente los mismos. Y cuando hablo de incumplimiento serial, me refiero a que está bien que nosotros como movimiento obrero, me parece acertable, maduro, reflexivo, que tengamos reuniones con todos los sectores de la sociedad, la iglesia,
los legisladores, las organizaciones intermedias. Quiero recordar que ya tuvimos una ronda de conversaciones similares para pedir una ley antidespido que este gobierno del diálogo después vetó. Y producto de ello, miles de compañeros nuestros terminaron en la calle. Quiero recordar que este gobierno del diálogo asumió un compromiso, y recuerdo aquel confederal en la CGT, cuando el compañero Lingeri nos explicaba el avance en la obra social, reconociendo que nos iban a aumentar la cápita de jubilado a la obra social a 700 pesos y seguimos percibiendo 182. Y cuando uno analiza el presupuesto del PAMI y lo divide por la cantidad de beneficiarios que tiene, interpreta que hay un gasto de más de 2.000 pesos per cápita por jubilado en el PAMI. Sin embargo, discriminan a los jubilados de nuestras obras sociales dándonos un aporte de 182 pesos promedio, incumpliendo el acuerdo que mantuvo con el movimiento obrero cuando se resolvió el problema de la CGT. Incumplen cuando dicen que no van a intrometerse en las paritarias. No quisiera dar el ejemplo, pero ustedes saben que la paritaria de mi sector terminó judicializada y con juicio político a los jueces que resolvieron no a favor de los trabajadores conforme a la ley y en contra de los designios de lo que quería el Poder Ejecutivo. Un presidente que prometió pobreza cero y tenemos 1,5 millones más de pobres. Un presidente que, como bien explicó Juan Carlos, el compañero Smith recién, asumió compromiso a través del Estado en la mesa de diálogo para que a los trabajadores le pagaran como mínimo un bono de 2.000 pesos y casi ninguna empresa lo hizo. Y un gobierno que en esa misma mesa de diálogo se comprometía que se iban a suspender las suspensiones y despidos por 3 meses y terminamos desembocando en un paro nacional. Agrego a lo que dije simplemente, compañeros, que estoy de acuerdo con que haya toda esta ronda de diálogos. Creo que sería una insensatez lanzar una medida antes del 22 de octubre porque seríamos tildados al instante de falta de privar de gobernabilidad al gobierno, de un proceso electoral. Lo que no menos cierto es que el diálogo tiene que tener respuestas, porque este es un gobierno que tomó para sí el manifiesto del reclamo del sector empresario y lo hizo suyo porque es parte de esa clase reaccionaria de la Argentina. Y mientras a los trabajadores les incumplió la promesa electoral de derogarle el impuesto a las ganancias, a los sectores poderosos de la Argentina le eliminó los impuestos. Y en algunos casos se lo hace progresivamente como la soja, como lo hace con la minería. Lo que quiero decir y formalmente hacer un planteo y una moción, o por lo menos ponerlo a debate, porque creo que de acá tenemos que salir fortalecidos y con una posición única, es que si bien no se puede hacer una medida de fuerza antes del 22 de octubre, porque sería darle de comer precisamente a quien tenemos que combatir, porque yo quiero dejar claro algo acá. Yo puedo tener diferencia con algunos compañeros del movimiento sindical, pero yo soy parte de la CGT como organización, no pienso irme a la CGT y vine a cada uno de los plenarios a expresar a veces mi indiferencia y a veces atacando fuertemente y tenemos que salir fortalecidos de este plenario. Por eso yo quiero hacer la propuesta y poner a debate y después ustedes considerarán si tiene que ser moción o no, porque no pretendo condicionar a nadie con lo que digo, de que si no hay respuesta concreta después del 22, darle facultades al Consejo Directivo para que haya un paro nacional como un inicio de un plan de lucha para que este gobierno cambie su política económica, social y empiece a respetar a los trabajadores del mismo modo que lo hace con el sector empresario, que es su clase. Nada más.